Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Embarricados, un podcast creado con la idea de descubrir, disfrutar, desmitificar y aclarar todo lo relacionado con el vino, la industria vinícola y la vinología en general. Mi nombre es Oscar Sánchez y comencemos. Bueno, primero que nada, y al ser la primera versión del podcast, me gustaría compartirles un poquito de quién soy y cuál es el objetivo del mismo. Mi nombre es Oscar Sánchez, soy bebedor de vino formal desde hace 4 años aproximadamente. Comencé como muchos de nosotros con el vino del súper y con los vinos de cortesía que nos regalaban, hasta poder tener la oportunidad de tomar Grand Cru, de los mejores vinos del mundo, y también tener la oportunidad de maridarlo con carne Kobe y en restaurantes Michelin. El aprendizaje me ha llevado a este podcast justamente, y de ahí el nombre de Embarricados. Ahorita que estamos todos encerrados y que estamos justamente como en el vino en un proceso de añejamiento y de maduración y de tomar sabores y características que una barrica le puede dar. Uno de los conceptos que existe es que el vino en barrica es mejor que cualquier vino normal. Entonces ahorita estamos en el mismo proceso, y a mí me gustaría que cuando termine todo esto, que ojalá falte poco para que termine nuestro encierro, salgamos como un buen vino Grand Cru embarricado de una vendimia excelente de Francia del 2014, dando lo mejor de nosotros, aprendiendo a ser mejores y disfrutando los placeres que existen allá afuera. Ahora bien, entrando en materia de lo que sería el primer podcast, me gustaría compartir que estos principales miedos, mitos y prejuicios que existen en la industria son las principales limitantes para que mucha gente no quiera participar y probar de este placer que es beber vino, porque existen desde años muy antiguos y porque entre la medida en que se pueda aclarar podremos disfrutarlo. Si bien en las vendimias y en las pláticas que he tenido con amigos y con sommeliers y encargados de bodegas, hemos llegado a la conclusión de que un vino es subjetivo, de que la idea, aprendizaje, placer y gusto que nos dé depende de cada uno. No hay una versión correcta para todos. Sí hay que tener clave y base en las ideas principales, en la forma en que se debe de saber catar, en la forma en que se debe de entender y el análisis que nos va a llevar a entender mejor la bebida, ¿no? Un compañero me decía en una vendimia que le sabe a uva. Bueno, eso le gusta a él, eso le sabe a él, pero hay muchos que sabremos que el placer de saber de dónde viene esa uva, el año en que se hizo, cuáles fueron las características que existieron en ese año, en esa época, en ese momento, la región climática en la que se está dando y todas estas características, estos puntos finos del análisis, entre más los tengamos claros, más podremos determinar qué es lo que nos está dando la botella, ¿no? Creo que los principales mitos, miedos y prejuicios que existen sobre el vino son derivados de la bebida en general. El vino, sin temor a equivocarme, es la bebida más analizada pero a la vez más particular en todo el mundo, ya que presenta condiciones muy específicas de cada región, de cada año, de cada clima, de cada vendimia, de cada uva, que es fácil perderse en ese mar de información. En la medida en que se tenga la información correcta y se documente el proceso, podemos tener la capacidad de comprobar en una cata de 2 segundos que ese vino que estamos tomando es bueno, es malo, es fallido o es una versión que podría ser mejor. Un Cabernet Sauvignon de Chile no nos va a saber igual a un Cabernet Sauvignon de México ni a un Cabernet Sauvignon de Francia, aunque las sean las 3 regiones. Por otro lado, y de manera similar, un vino de México, un Merlot, no va a saber igual a un Cabernet Sauvignon y no va a saber a un Sangiovese, aunque sean de la misma barrica, del mismo año, de la misma vendimia y de la misma casa productora. Es interesante todo este análisis. Aquí es donde realmente surgen los puntos finos y las características de cada vino. Es por eso que la cata es la puerta principal, el acceso a toda esta información.
Entre más vino probemos, más capaces seremos de determinar qué nos gusta y qué no. Como les comentaba anteriormente, el vino es subjetivo y depende de cada uno, pero entre más datos tengamos y más información tengamos, podremos determinar qué nos gusta y qué no, y así tener la capacidad y la fuerza de poder ir a un restaurante y escoger de ese mar de largas listas de vino qué es lo que queremos, qué es lo que el año que queremos. Y curiosamente y afortunadamente no todos son caros. En este mar, entre más información se tenga, como en todo en la vida, más fácil podremos solucionar los problemas. Entonces creo que el principal mito de cómo catar un vino, a qué sabe un vino, se puede solucionar teniendo más información, teniendo más datos y entendiendo que si bien la interpretación es subjetiva de cada uno, también existen ciertos lineamientos y ciertas bibliografía que nos permitirá determinarlo de mejor forma. Entre más práctica, mejor lo haremos, como todo en la vida incluso. Otro de los mitos que he encontrado con mis compañeros en vendimias es que todo vino es bueno es caro y todo vino malo es barato. Eso es un error. Afortunadamente todos los vinos no tienen que ver con el precio. El precio está determinado por los tipos de distribución y por la publicidad o por una oferta que se pueda obtener en ese momento. Sin embargo, las características particulares de cada botella no son así. Para esto, otra vez, depende de la información que se tenga y que se pueda conocer que este año fue bueno para la vendimia, que si bien la uva este año presentó unas características especiales o que esa región tuvo algún tema de condiciones climáticas como pueden ser huracanes o sequías que afectaron a la producción, y esas botellas que a lo mejor nos venden a un precio más caro por el nombre de la industria y por la publicidad que se tiene, no son precisamente muy buenas. Yo he comenzado a encontrar vinos en México de menos de 200 pesos de regiones muy buenas con muy buen precio y que no necesariamente son caros, y viceversa. He encontrado botellas muy caras que no tienen nada que ver con las características que les comento, porque a lo mejor gastan en publicidad o gastan en temas de impuestos o gastan en temas de distribución que ya podremos analizarlo a detalle en otro podcast. Pero afortunadamente ese mito también está mal. No todas las botellas caras son buenas, ni todas las botellas baratas son malas. Por ejemplo, y el ejemplo que más me gusta compartir con mis compañeros es el Cabernet Sauvignon de Concha y Toro. En todas las clasificaciones que les dan los grandes expertos en vinos y en juicios y en industrias, siempre obtiene más de 90 puntos o más de 4 estrellas, cuando una botella de esas la puedes encontrar en el súper en 150 a 200 pesos. Y sin embargo, hay botellas, sobre todo estadounidenses, por el tipo de importación y por los impuestos que le ponen, que no son tan buenas, que son muy generales, pero que te cuesta 200 pesos más caro, pero que el vino no te va a dar. Entonces, otra vez, como les comentaba hace rato, en la medida en que la información la tengamos y podamos leer y desmitificar todo esto, podremos entender cuándo es bueno y cuándo es malo. Pues bien, estos serían uno de los principales prejuicios, miedos, mitos que he visto sobre el beber vino, sobre el disfrutar del vino en general, y quisiera pedirles su ayuda para cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Como les comentaba, este proyecto surge con la idea de que aprendamos sobre el vino. A lo mejor no podemos hacerlo de manera académica ni de manera tan particular como algunas universidades y diplomados lo harían, y si tienen la posibilidad de hacer uno de ellos, háganlo, así se aprende. Yo tomé la Universidad de Adelaide en línea, una universidad australiana, pero también no me gustaría que nos quedemos con la parte básica de qué son los vinos. Me gustaría hacer una comunidad en la que todos podamos comentar nuestros resultados, nuestras sugerencias y dudas al respecto, y como en todo el podcast les comenté, en la medida en que tengamos información y tengamos datos, podremos ayudar a desmitificar y a romper todos estos pequeños nudos que existen entre el momento de catar un vino y entre el momento de que nuestro cerebro lo determina si es bueno o es malo. Todo ese paso intermedio que parece muy corto, entre más datos lo tengamos,
antes de abrirlo, después de abrirlo, cómo tomarlo, con quién tomarlo, en qué momento, será más fácil y más placentero para todos nosotros. Me gustaría, insisto, comentarles alguna duda o comentario que tengan al respecto, algún tema que quieran que platiquemos más adelante. Este ha sido el primer podcast, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Saludos.